Los legionarios de Cristo vuelven a estar en la agenda pública. Primero, en diciembre publican un informe en que reconocen abusos sexuales a 175 menores a manos de 33 sacerdotes. Segundo, Hacienda reconoce que existen denuncias por abusos financieros. Tercero, el Papa Francisco acepta la reducción clerical del depredador Fernando Martínez sin enfrentar la justicia. El escrutinio de los legionarios de Cristo en el 2020, aquí, en Sacro y Profano. Los Legionarios de Cristo publicaron el 19 de diciembre de 2019 un informe sobre los abusos sexuales a menores cometidos desde 1941. Se revela que han sido abusados 175 menores. Fueron víctimas de agresiones sexuales cometidas por 33 sacerdotes pedófilos de la congregación. Llama la atención que Marcial Maciel, fundador, abusó de 60 menores sin que se le haya imputado uno solo. Murió a los 88 años en calidad de santo, venerado por una orden religiosa cómplice de sus pecados, crímenes sexuales y haber amasado una inmensa fortuna a base de engaños y de doble moral. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró que hay denuncias contra los Legionarios de Cristo y la agencia Notimex afirmó que está en curso una investigación por parte de Hacienda, aunque el propio Nieto, días después, expresó que las investigaciones aún no se inician. El pasado 13 de enero de este año, Ana Lucía Salazar, víctima de abuso, recibió una carta ambigua de los legionarios en la que le informan que el violador Fernando Martínez Suárez fue notificado de que el Santo Padre ha aceptado su petición de salida del estado clerical por el bien de la Iglesia y aliviar el sufrimiento causado. Sin embargo, el religioso seguirá perteneciendo a la congregación Legionarios de Cristo. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano en su nuevo horario y día. Esta noche vamos a analizar los legionarios que regresan a la agenda pública y regresan con escándalos. Marcial Maciel sigue siendo motivo no solamente de escándalos, sino también de controversias. Marcial Maciel no descansa en paz en su tumba. Aquí haremos un análisis y agradezco la presencia de Ana Luz Salazar. Muchas gracias. Al contrario, gracias por Alberto Atié, en diciembre sale un informe en el que los legionarios reconocen con una serie de números, estadísticas, gráficas y una serie de cuestiones, 175 niños abusados de 1941 a 2019, y de los cuales 60 han sido abusados por Marcial Maciel. Fuiste un crítico de este informe. ¿Por qué tu reacción a este informe? Pues bueno, me parece evidentemente un informe sesgado, parcial y dirigido desde mi punto de vista, aunque no lo digan, tal vez a papás y a mamás que tienen a sus hijas e hijos pequeñitos en sus escuelas, precisamente, creo yo, por la denuncia pública, abierta, permanente y constante que ha hecho Ana Lucía, al decir que ella, siendo alumna, niña pequeña, pues fue violentada, violada, abusada sexualmente por un sacerdote al que ya se le habían detectado 6 escuelas anteriores, el padre Fernando Martínez, precisamente, que lo acabas de citar. Entonces yo creo que este ruido mediático, más que la realidad, porque a ellos no les afecta tanto el problema hasta que se sabe, hasta que se hace público, en ese momento es cuando ellos empiezan a calibrar la necesidad de hacer pues este informe, de publicarlo, de decir que están trabajando, de que lo tienen controlado, de que saben el número de casos, que saben cuántos cometió Maciel. Imagínate, cuando yo, estando vivo Maciel, nada más en 2005, llegué a detectar en México, más de 60 casos de él aquí, en México, más los que cometió en España, en Roma, en Europa, Estados Unidos, etcétera, digo. Imposible, pero bueno, hacen sus cálculos, hacen sus números y yo creo que orientan. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo, no tenemos forma de validarlo, cuáles son sus fuentes, en qué se basan, fuera de sus propios argumentos. No hay posibilidad de acceder a una fuente alternativa, no están invitados abiertamente a confrontarse con otras informaciones. Ana Lu, muchas gracias nuevamente. No, al Tú, en contrario. tanto víctima que has hecho todos los periplos y has enfrentado, digamos, esta
esta estructura y como muchos plantean esta doble moral, este doble discurso que tiene. Yo le llamaría asociación delictiva, Eso. estructura ¿Crees delictiva. en los números que han presentado, en el informe que se ha presentado? Bueno, los números son un absurdo. Simplemente es inconcebible pensar que durante 50 años de resguardo del mismo Fernando Martínez nada más se haya topado con 8 niños, siendo que era director de colegios y siempre estuvo encargado de colegios, siendo aparte que Fernando Martínez también ya está validado como víctima de Maciel, después de la carta de Juan José Vaca, en donde es nombrado que él observó siendo víctima, también como hacían víctima a Fernando Martínez de violación por parte de Maciel. Bueno, después de eso vemos que se convierte en un victimario, ¿no? Porque él es de esa generación de los denunciantes y entonces nos preguntamos realmente cuántos salieron a delinquir y a violar niños, porque comenzaron, sí, dentro de los seminarios, pero de pronto empezaron a escarbar en las escuelas, ¿no? Nada más de mi propio caso, conozco 8 víctimas y no es el único lugar en donde estuvo Fernando Martínez. Hay unas víctimas de Cancún que todavía siguen en el anonimato, las cuales yo conozco, y por supuesto hay víctimas anterior a eso. En el caso del colegio Cumbres Lomas, aquí en la Ciudad de México, creo que salieron aproximadamente 30 niños, y de esos 30 niños, pues bueno, también Fernando Martínez estuvo presente. Entonces es un absurdo pensar siquiera que Fernando Martínez nada más tocó a 8 niñas, violó 8 niñas. No es cierto, arrasó con niñas y con niños por doquier como un depredador sexual. Ese informe es una mentira. Bueno, tenemos ahí un primer acercamiento, es un informe falseado, es un informe dientes para afuera, es un informe que busca, digamos, apaciguar el clima mediático y la presión que existe en torno a esta actitud depredadora sexual de los legionarios, y lo que estamos viendo en segundas y terceras generaciones de depredadores. Y esto es lo que hace mucho más dramático las cifras que han presentado los legionarios de Cristo. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo que está usted en Sacro y Profano y el tema de esta noche es un escrutinio de los legionarios de Cristo en este inicio del 2020. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión. INE. Y ese toro enamorado de la luna. Recuperar y tomar conciencia justamente como personas mayores es de que tenemos derechos. En el momento en que no sabemos diabéticos o que padecemos diabetes, hay que acudir a una consulta oftalmológica. Aprendiendo a envejecer, domingo, 11 horas. Regresamos al escrutinio de los legionarios en el 2020 y hemos visto cómo a lo largo de los años les creemos menos a los legionarios. Estos han defendido a muerte a Marcial Maciel. Recordamos hace muchos años, incluso él muere en la impunidad absoluta y además fue venerado hasta su agonía. Nos quisieron vender después como un asesino solitario, una especie de manzana podrida en un árbol frondoso y noble. Doble discurso, doble moral. Alberto Atié, el gobierno ha expresado, Santiago Nieto en concreto, que hay denuncias de fraudes financieros, de malos manejos financieros, y hasta ahora no está claro si hay o no investigación. ¿Tú crees que los legionarios, además de los crímenes en términos religiosos, sexuales, están también cometiendo abusos en materia de los recursos económicos que reciben? Bueno, comenzaré diciéndote que un pendiente que se señaló en una investigación que hicieron
varios obispos enviados por Ratzinger al mundo a investigar quién realmente fue Marcial Maciel. Chicluna, el caso, este gran Y luego, investigador. sí, concluye con lo de Chicluna, pero antes había una comisión pontificia que hizo una visita apostólica a varios países, y dentro de ello la conclusión fue que Maciel no solo había cometido actos moralmente aberrantes, sino que fue un auténtico criminal, un delincuente, y había muerto. Y luego dice este informe que Maciel dañó estructuralmente su organización porque la creó para protegerse y para llevar a cabo tareas de acuerdo con sus intereses. Dentro de estas tareas estaban obviamente los abusos protegidos, encubiertos por ellos y la Santa Sede, pero también manejos de fondos, obtención de recursos enormes, gigantescos, parte dados a la Santa Sede, al Papa, a los cardenales, etcétera, y parte invertidos en negocios para volverlos un verdadero emporio empresarial sucio y por otro lado con una pues imagen de beneficios, escuelas, universidades, ¿no? Entonces yo sí creo abiertamente, hay que comprobarlo. Ahí está el gran tema de Nieto, que habla mucho y a la mera hora la realidad pues no es de ese tamaño. Pero hay investigaciones como la de Raúl Olmos, en donde señala que es una fortuna calculada en 40,000 millones de euros con empresas. Sí. Y lo peor de todo es que muchos de estos donativos a Analu eran pedidos para los pobres. Y Maciel decía que no había mejor negocio que los pobres. ¿Tú crees que efectivamente este doble discurso llega hasta esta perversidad económica de tener malos manejos en los recursos, invertir en empresas sucias y al mismo tiempo tener institutos de ética empresarial en Roma? Bueno, yo lo creo todo. Lo creo todo por el simple hecho de que si vemos el personaje que es Maciel, podemos entender la complejidad de su creación. No podemos apartar al autor de su obra y decir que entonces ya al extirpar a Maciel todo lo demás va a estar bien. Por supuesto que no. Él creó todo un sistema para poder apoyar sus fondos malversados, que era drogadicto, que era un criminal, que era violador de niños, pero a la vez, pues bueno, al ser sacerdote también tenía familia, tenía hijos, violó a sus propios hijos. Vaya, es se acostó con viudas, le heredaron el dinero, creó no solo colegios, aparte de esos colegios creó otros que los colegios principales mantenían. Entonces a todos esos niños de escasos recursos a los que decía ayudar, pues bueno, también por ahí estiraban dinero. Creó y se trajo aquí a una organización que lucra con la gente que padece discapacidad. Bueno, yo lo he creído todo. O sea, si eres capaz... ¿Lucraban con discapacidades? Claro, por supuesto. El que se trajo el Teletón fue Maciel. Es una obra que observó Maciel en otros países, se lo trajo acá y está detrás de eso toda la Legión y el Regnum Christi. Entonces, sí podemos decir que es capaz de todo. Maciel fue capaz de todo y venir a decir que la estructura no es semejante a él es un absurdo. Es como decir que el partido nazi no se parece a Hitler o como decir que lo que hizo Michael Jackson no tenía nada que ver con la construcción de Neverland. Es un absurdo, ¿me explico? Sí. Sí, nos podemos ir a los hechos y a tangibles y vemos a Maciel en todos los negocios que tienen los legionarios. ¿Tú crees que el gobierno, que han pasado varios, se va a atrever a tocar a los legionarios? Pues yo te diría dos mensajes que parecen contradictorios por lo menos. Uno, el del presidente, que ya lo había dicho anteriormente y que lo vuelve a reiterar, que es: yo prefiero mantener el equilibrio iglesias-estado, por lo tanto, aunque haya casos, no voy a intervenir, no me voy a inmiscuir, etc. Y por otro lado, la señal de uno de sus operadores, que es Nieto, en donde se pretende decir que se está investigando, pero a la mera hora se dice que no se está investigando, que hay denuncias. Es decir, el lenguaje no es claro hasta que no veamos realmente las acciones correspondientes. Pues estamos en chismes, en anécdotas, cuestiones de golpeteos políticos que este gobierno está acostumbrado a hacer. Me parece muy preocupante.
Pero si hay denuncias, Alberto, ¿tú crees que estas Te diría procedan? que han habido denuncias, el PRD presentó una, ¿te acuerdas tú?, contra el padre Maciel directamente. Sí, hace muchos años. Hace muchos años no prosperó. Ya. O sea, el tema nuestro es que aunque haya fiscalías independientes aparentemente, si el mero jefe máximo de gobierno dice no procede, no conviene, no es adecuado, pues no procede, no se hacen aunque existan esas denuncias, ¿no? Analu, tú con la experiencia que has tenido, que has hecho todo un periplo, ¿cuál es la clave para entender esta impunidad en torno a los legionarios? Es decir, son sus vínculos con las élites, con el gobierno, son la cantidad de recursos, es este manejo simbólico que tienen entre el bien y el mal. ¿Por qué son intocables los legionarios? Pues bueno, creo yo que hay todo un sistema que ha permitido que esta red de delincuentes siga de pie y siga operando, ¿no? No la han desarticulado como es debido, han dejado que ellos arreglen sus propios asuntos. En el caso, por ejemplo, de la violencia sexual contra infantes, creo yo que se debería comenzar por tipificar el delito como de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en el caso de tú ser víctima de una institución como los Legionarios de Cristo, avalada y apoyada, por supuesto, por el Vaticano, el jefe del Vaticano es un jefe de Estado, también hace política, entonces vemos que los gobiernos no están interfiriendo de forma adecuada, expedita y eficaz, ¿no?, a favor de la infancia, no, están a favor de los intereses, no de las causas, y creo que ese es un grave problema de la moralidad social que presentamos, porque también hay parte de la sociedad en donde tú escuchas este discurso decir que adentro hay buenos y hay malos. Sin embargo, yo siempre los cuestiono y les digo, las víctimas todas son buenas. No somos buenos o malos, todas somos buenas, todas éramos buenas, y esto es inmerecido. Entonces creo que este delito contra la infancia, si pudiésemos mandarlo a ese estatus de lesa humanidad, pues sería perseguido de por vida, sin prescripción, dando oportunidad de que se enjuicie a los culpables, pese a que no se puedan ejecutar las sentencias, pues por ejemplo, porque tiene 80 años, como el caso de Fernando Martínez, ¿no? Por supuesto que hay intereses de por medio, no causas. Las causas son los niños y no votan. Muy bien, pues dejamos aquí este segundo bloque. Estamos viendo cómo los legionarios vuelven a la palestra de manera polémica en este inicio del 2020, no solamente con un autoinforme muy, digamos, laxo sobre el número de víctimas, sino también denuncias que existen en la sociedad y un poco las grandes interrogantes sobre la impunidad y esta fortaleza, esta capacidad de sobrevivir que han tenido los legionarios, no de ahora, sino desde hace más de 30 años, que han sabido capotear diferentes señalamientos, crisis, denuncias, y que al parecer estamos en un nuevo capítulo de una larga historia. Vamos a un corte, estamos analizando la actualidad, esta nueva página en la vida de esta congregación, los Legionarios de Cristo. Today we start building not a ship, but a legend. Detrás de esta majestuosidad se escondían historias turbias. I firmly believe this great ship will become a symbol of unity. Diferencias que marcarían su destino. Beginning of a new era. Titanic, Sangre y Acero. Domingo, 21 horas. Y no éramos niños porque queríamos estar de flojos, sino porque no encontrábamos un trabajo. Me enteré que iba a ser un programa de jóvenes construyendo el futuro. Es el Rancho Guadalupe de la comunidad de San Francisco, en Baja California Sur. Aquí viven 20 personas. Los jóvenes como Martín no tienen opciones de trabajo. Hagamos que suceda con Ana María Lomelí. Domingo, 20:30 horas. Regresamos, los Legionarios 2020, su actualidad. Y después de haber sido abusada, ¿cómo percibes esta situación? Que además se suma a una carta que recibiste de los legionarios, absurda, porque por un lado dice que el Papa aceptó
aparentemente la renuncia del padre Martínez, tu abusador, ¿no? Por el bien de la iglesia, según lo que plantea, ¿no? Y también para, de alguna manera, resarcir a las víctimas. Pero sigue siendo legionario y sigue siendo encubierto por los legionarios, a pesar de que al parecer ya no es cura. Vaya carta, vaya descaro de carta. Yo que estoy fuera, realmente me indignó esa carta por este doble mensaje, esta ambigüedad, pero siendo tú la destinataria, dinos el contenido, explícanos qué significa esta carta. Pues bueno, yo invito a los legionarios a que en la próxima carta que me manden, porque han hecho de la violación que yo sufrí cuando era una niña un juego de cartitas pública, ¿no? Entonces, de una vez me manden una cuerda para colgarme en mi casa también. Si me van a hacer sentir miserable y que yo no valgo nada como ser humano. Cada vez que ellos les place revictimizarme, usarme para lavarse la cara frente al público, porque es lo que hacen conmigo, me usan una y otra vez para decir que ya van a ser buenos, que ya van a hacer lo correcto, ¿no? Y ahora acotan a nombre del Papa, que el Papa de entrada acepta la renuncia de Fernando Martínez a los 80 años, como si la gente fuéramos tonta y creyéramos que un señor de 80 años que va y renuncia nos está jubilando, empezando por ahí. En segunda nos dicen que el Papa acepta que Fernando Martínez siga dentro de la congregación como para ser vigilado. Pero si estuvo vigilado bajo esa congregación, 50 años que se dedicó a violar niños, y después de haberme violado a mí en el Cumbres de Cancún, lo mandaron a Salamanca, España, al noviciado con menores de edad. Entonces es un descaro si creen que nosotros podemos confiar en que ellos tienen las medidas precisas para tener precaución con este tipo de delincuentes. En tercera, que a mí me digan quiénes son ellos para impartir justicia, para decir cuál es el castigo de un violador de niños. Es un crimen. Es un crimen a perpetuidad, es un crimen para toda tu vida, te estrena en una nueva condición que no esperabas. Entonces, que si me molesta, por supuesto que me molesta, me indigna. Estuve muy triste durante unos días, he tenido que sobreponerme. Mis compañeras víctimas han tenido arranques y estrés postraumático después porque ellas también recibieron las mismas cartas. Y lo peor fue leer, que el Papa había puesto que era por bien de la Iglesia, para la Iglesia todo, para las víctimas nada. Y si el Papa de verdad piensa eso, yo quiero que el Papa me lo diga en la cara, porque no nos ha dado la cara a las víctimas de México, empezando por los 8 denunciantes de Maciel y por muchos otros. Y si el obispado dice estar de acuerdo y todo en conjunto, yo quiero saber por qué no entregan a Jorge Bernal, el obispo que encubrió a Fernando Martínez y que era jefe de la prelatura en Cancún, Chetumal, cuando esto pasó. ¿Ese obispo también está de acuerdo en que el delito no prescriba, en que paguen los culpables? Yo quisiera saber la postura realmente de los obispos y de tantos obispos que han sido señalados por complicidad, por callar, por encubrir a estos depredadores sexuales y hoy no están pagando porque no hay un solo obispo en México que haya pagado un delito de encubrimiento, ni de violación, ni de complicidad de violadores. Entonces, el discurso es para afuera, pero dentro de la casa siguen haciendo lo mismo y a las víctimas nos usan para lavarse la cara en el público y eso yo no lo voy a permitir. Y si la gente quiere decir que estoy enojada por eso, claro que estoy enojada y deberíamos de estar enojados todos, porque no puede ser que existan violadores de niños y nadie haga nada. Comentarios sobre este caso, Alberto. Bueno, difícil poder complementar lo que ha comentado Ana Lucía. Yo diría nada más que este mensaje de los legionarios citando a la Santa Sede como un acto de autoridad, pues aparentemente cierra un proceso interno terrible, que es precisamente lo que ellos hacen. Estoy cierto que los legionarios estuvieron informando por deber, no por gusto, al Papa, a la Santa Sede, de todo lo que estaba pasando, no solo con el caso de Fernando Martínez, sino con todos los casos que tienen. La Santa Sede sabe de todos los casos de abuso sexual de niñas y niños en el mundo por parte de clérigos, no solo sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales. Y cuando cierran un caso como este, lo cierran de esa manera, es decir, no toman en cuenta a las víctimas, cuidan su imagen y dicen, ya los separamos. ¿Qué significa eso? Y dos, dicen además,
pro bono ecclesia, es decir, por el bien de la iglesia, damos por cerrado este asunto haciendo lo que hicimos. Gravísimo. Pone en evidencia que la Santa Sede es parte intrínseca de la pederastia clerical, cosa que yo he estado insistiendo muchas veces. Tiene 3 niveles de responsabilidad la pederastia: los que cometen los abusos, los que encubren localmente y los que encubren institucional y mundialmente, la Santa Sede. Entonces, este caso muestra perfectamente lo que es la pederastia clerical en el mundo, delito de lesa humanidad, porque deja en el abandono, la indefensión y un daño permanente a un sinnúmero de niñas y niños en el mundo. Hay que llevarlos a los tribunales internacionales. Así es. Hay que hacer eso. Pues muchas gracias. Y tu testimonio, tu caso me lleva a que hay no solamente generaciones de pedrastas, sino también víctimas, diferentes generaciones. Y tú representas a una nueva generación que está alzando la voz y eso es muy importante. Muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que es muy interesante, es un tema muy serio. Es un tema muy serio y también hay generaciones en el tratamiento de la pederastia. Uno fue a fines de siglo, a principios del siglo XXI, en donde hubo abusos, denuncias, pero sobre todo periodísticas, sobre los abusos sexuales. Boston Globe, quizá a la cabeza, en México CNI, Canal 40, este fue una primera aproximación. Después las víctimas se atrevieron a hablar, ¿no? Barba y una serie de víctimas empezaron a denunciar y se enfrentaron a todo un sistema legal, a todo un sistema eclesiástico, a todo un sistema de encubrimientos y ha hecho un proceso realmente, un viacrucis. Hoy estamos en una tercera generación, que yo diría hay que desclericalizar el tema, porque ya no basta simplemente con sacarlo de la clerecía, sino tiene que enfrentar la justicia civil. Y eso es fundamentalmente tarea de los gobiernos, que atraigan los casos, que regulen legislativamente para que no prescriban, para que sean vigentes. Creo que el tema está ahí. Estados Unidos ha hecho este paso, Chile, Australia y otros, y en México tenemos la gran tarea, por eso tus denuncias, sociedad civil, legisladores, tenemos que trabajar muy a fondo en un tema que está ahí, a flor de piel, lacerando nuestra conciencia, el abuso de niños en la iglesia, y no solamente en la iglesia, pero la iglesia es quizá el elemento más lacerante. Muchas gracias por su presencia y por supuesto yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro